Una ley no lo es todo. En muchos casos, una ley es contraproducente. Ejemplos de cómo una ley ha afectado a la conservación de grandes carnívoros las tenemos en África. En África también tenemos ejemplos de cómo el trabajo con las sociedades, el trabajo con las comunidades locales, ha hecho que muchas especies en peligro de extinción estén recuperando sus poblaciones. A ver si tenemos que mirar más a África para gestionar el lobo en España. Igual hay que entender a esos ganaderos. Igual no son el enemigo. Igual hay que trabajar con ellos para conservar el lobo. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y este programa cuenta con el patrocinio de GeoInnova, la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Hoy, en el programa 89 del martes 2 de marzo, hablamos de lobos. Joder, Enoc. ¿Cómo no vamos a hablar de lobos con toda la polémica que ha habido de lobos? Pero bueno, antes de entrar en el tema, Enoc, ¿qué tal tu semana? Pues bien, ahí ya está muy interesante esta semana porque ya estoy dejando yo el tema de las evaluaciones de impacto y bueno, estos temas de censos de arbolado y estas cosas, porque no me da la vida, básicamente. Y bueno, le estoy pasando la vara de poder a jóvenes padawans, y esto de explicarles los truquillos que no te enseñan en la carrera, ¿sabes? De cuando vas a hacer un censo, cuando vas a hacer unos sondeos de suelos contaminados, estas cosas, estos trucos, pues está gracioso. Es que esto de dirigir una red de podcast no te deja tiempo para nada, ¿eh? Para nada. Pues yo nada, pues como siempre, haciendo webs. Esta semana pasada hemos estado, espero que esté lanzada, como sabéis que grabamos un poquito de antelación, pero con un investigador de aquí de la Universidad de Cádiz, pues haciéndole la página web. No es de grupo de investigaciones, entre subgrupo de investigación / personal, y haciéndole ahí un poquito la página web. Nada, de estas sencillitas de grupo de investigación, las 4 personas que investigan, los temas y algo sencillito, por destacar un poquito, porque luego, por lo demás, como siempre, pues con la de GeoInnova, que no sé si cuando este programa se emita, yo creo que sí, yo creo que ya va a estar en abierto, ya va a estar el nuevo cambio a la web, a la corporativa de GeoInnova, que le hemos dado un pequeño cambio, no enorme, pero sí en cuanto a formatos, en cuanto a cositas, sí. Y ahora después entraremos al contenido, pero poco a poco, que estas cosas del SEO y demás... Esto va poco a poco. Es que van poco a poco, es que no puede de golpe... Todo cambia, no, tiene que ser poquito a poquito. Y ahora creo que cuando este programa se emita ya va a estar disponible la página nueva en geoinnova.org, o sea que quien quiera entrar que la vea. Y bueno, ¿vamos ya con el invitado? Venga, te iba a decir que preséntanos a quién tenemos hoy. Pues hoy tenemos a Pablo Manzano, que es investigador postdoctoral de la Universidad de Helsinki, también investigador asociado del Centro Vasco de Cambio Climático, el BC3, del País Vasco, y es especializado en sostenibilidad de sistemas ganaderos y sobre todo en sistemas pastorales móviles. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Un detalle, ¿os habéis dado cuenta? Hemos dicho que vamos a hablar de lobo y no he dicho que es investigador de lobo, no. He dicho que investiga con sistemas pastorales. Así es, ¿no? Empezamos bien. Sí, así es. El lobo es un factor más en todos estos sistemas que yo estudio. Así que quien espere un alegato a favor del lobo y aplaudiendo que se haya protegido ahora en toda España, pues que se vaya a otros podcasts, que este no va a ser el que va a escuchar eso. Aquí va a escuchar otros temas que yo creo que es súper interesante. Así que escúchanos y después, si eso, nos criticas en redes sociales. ¿No, Enoc? Me parece perfecto. Bueno, pues si no tienes nada más que decir, nos vamos con el empleo, ¿no? Vamos allá. Bueno, ya sabéis que lo primero, antes de escuchar el tema, siempre es dar el consejito de empleo que nos trae Enoc Martínez, que ya sabéis, director de la web www.trabajaenmedioambiente.com, la web de referencia en la búsqueda de empleo ambiental. Hay un buscador con... La última vez que miré eran 172 ofertas, creo que había,
Y todas Sí, actualizadas. Normalmente los lunes suele cambiar bastante el número, pero sí, por ahí andará. Sobre 170, o sea, actualizadas todas y todas que funcionan. Bueno, ¿y qué consejo damos esta semana de empleo? Pues esta semana voy a dar un consejo que me extraña que no lo haya dicho ya, porque es muy obvio, aunque al principio te parece que no, y es tener preparado un plan B. Pero un plan B para todo, o sea, no solo para buscar empleo. Si se trata de una entrevista laboral a la que vas a asistir, la típica entrevista personal que te hacen, o incluso por Zoom, que ahora se hacen entrevistas por Zoom, siempre ten preparado un plan B, porque a lo mejor te cambia lo que tú llevabas en la cabeza y de repente tienes que hacer otra cosa. El otro día me comentaba una compañera que le hicieron una entrevista de trabajo por vídeo sin tener el entrevistador delante. Le cogía, le ponía la cámara web, decía, tienes 2 minutos para esto. Y empezaba el contador. Ping, ping, ping. Se acababa, cortaba. Siguiente. Te lo iba grabando. Aquí hay que estar preparado para todo. Como también, ahora que decía esto cuando estaba hablando del tema del traspaso de poderes a los jóvenes padawans, íbamos a hacer un sondeo de contaminación. Resulta que ya habíamos preparado todo, presupuesto, todo lo que hay que llevar, todo no sé qué, y de repente cuando hablamos con el cliente nos dice que es que ya han empezado a hacer la cimentación, que el suelo ya está 8 metros más para abajo. Y dices tú, pero ¿qué quieres que te haga? Pues en este caso el plan B fue, se acabó, no hay estudio de suelos. Bueno, pues es un plan B. Pues siempre hay que tener un plan B para todo. Bueno, y ahora ya que antes de entrar con el tema del lobo, pregúntale a Pablo tu pregunta. Mi pregunta, que me encanta. Bueno, Pablo, cuéntanos, cuando eras un enano, cuando eras pequeño, ¿qué era lo que querías ser de mayor y cómo has terminado aquí donde estás? Pues yo de pequeño quería ser biólogo y además quería ser biólogo en gran parte por los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente y del lobo. Así que, bueno, aunque no trabajé tanto con grandes carnívoros o con lobos, al final sí que tiene una influencia bastante fuerte. Luego que me gustase mucho el queso y por eso al final la pasión por los pastores y tal, eso ya es una cosa más accesoria, pero en realidad sí que tenía bastante claro que quería dedicarme a la biología. Lo que pasa es que luego pues vas dando muchos tumbos de cabeza y de cuerpo, ¿no? Entonces, pues yo primero estudié biología con idea de hacer biología de campo, sobre todo de plantas, de ecología vegetal, que fue además un poco en lo que me especialicé. Pero luego surgió ese interés de unir las interacciones de la vegetación con el pastoreo y además, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho la historia porque en casa, digamos, en mi familia siempre es una cosa que les ha gustado mucho a mis padres y también tengo una hermana que es doctora en historia moderna. Y entonces la historia de la Mesta era algo que también me resultaba muy fascinante. Así que fue al final un poco natural, aunque probé con otras cosas, porque probé también con loros en Sudamérica y con pulgones y más cosas, pero al final acabé definiendo una línea de investigación asociada al pastoreo porque era un poco este mundo el que me fascinaba. Pero empecé enmarcado muy a la ecología teórica, a los modelos de dispersión de semillas, al estudio de la vegetación y cómo la vegetación cambia dependiendo de las presiones ganaderas. Que luego, ¿quién me iba a decir a mí, ¿no? Que cuando se me acabó el dinero de la tesis, bueno, pues como ya había generado una serie de contactos, me ofrecieron empezar a trabajar en un proyecto de desarrollo en Bosnia y Herzegovina. Y ahí fue como me reinventé por primera vez, porque... Por primera vez, me gusta. Claro, porque luego han venido unas cuantas más, pero ahí pues me fui básicamente a ver hasta qué punto era viable una reintroducción de buitre leonado en Bosnia y Herzegovina con una ONG española que tenía un proyecto de la EGIP, porque necesitaban básicamente los buitres comen ganado muerto. Y entonces, como la guerra de Bosnia había reducido un 80% la cabaña ganadera de Bosnia y Herzegovina, que no sabían muy bien por qué, pues empezamos a mirar cómo revitalizar eso, estrategias de mercados. Entonces ya me metí un poco en la economía, ¿no? También sociología, si era bananas jóvenes. Al final, además, es muy curioso, eso es algo que todavía debería publicar porque no lo he publicado, pero acabamos sacando que lo que había pasado era que los cinturones de minas entre el ejército serbio y el ejército bosniaco
habían cortado los corredores de transhumancia en la zona que trabajábamos y eso era lo que había bajado la capacidad de carga del ecosistema de herbívoros en un 80%. Y eso era básicamente lo que había acabado con el pastoreo móvil y lo que había acabado en gran parte con la comida que tenían disponible los buitres. Hostia, bueno, o sea, espera un segundo, sé que hablamos de empleo, pero es que te tengo que preguntar esto. O sea, que el problema había buscado, porque claro, no podés llevarlo de las zonas altas a las bajas, o bueno, la transhumancia que hicieran, claro, no podían llevarlo a los campamentos de verano o de invierno y no podían tener ganado. ¿Es esto lo que está diciendo? Claro, es un tema de productividad vegetal, al final. ¿Por qué migran los ñus en el Serengeti, ¿no? Que yo creo que es así la gran migración más en la cabeza que tenemos. Bueno, pues resulta que los ñus crían en la zona más seca del Serengeti. La paridera del Serengeti, que es donde están en febrero, eso es muy seco. Entonces ahí solo se puede estar cuando llueven. Pero qué curioso que crían justo ahí. Bueno, pues es que las zonas secas es donde normalmente el pasto tiene más calidad nutricional. Mientras que este cruce del río Mara en el sur de Kenia, al norte de Tanzania, pues ahí es donde está más o menos lloviendo todo el año y ahí es donde van en la época seca, ¿no? Que es cuando deja de llover, porque es la zona más húmeda de todo el ecosistema Serengeti-Mara. Si esa migración colapsara, que por ejemplo ha estado a punto de colapsar cuando el gobierno de Tanzania se planteó construir una carretera que partía del Serengeti en dos, pues seguramente en vez de tener 1,3 millones de ñus hablaríamos de 200.000, que era lo que había en 1960, que no migraban porque había una epidemia de peste bovina recalcitrante por allí. Entonces, al final, la movilidad tiene una razón biológica de ser, que es que tú aprovechas los picos de productividad del ecosistema. Y bueno, pues como al final el pastoreo funciona de una forma muy parecida a los herbívoros salvajes, que es una de las centralidades de mi trabajo, ¿no? Que la herbivoría silvestre y la herbivoría doméstica tampoco se diferencian tanto, pues entonces no es extraño que si metes un cinturón de minas que las impide migrar, pues pase lo mismo que si te cargas la migración de Serengeti, que te rebaja la cantidad de animales un 80%. Qué bueno. Y aquello fue muy bonito, ¿no? Porque, en fin, te metes ahí en ese sistema que no sabías realmente muy bien qué pasaba, pero te enfrentas a una gente que culturalmente es muy diferente y a la vez son mediterráneos, entonces también estabas como en casa. El rollo ese que tienen de la convivencia totalmente destrozada en Bosnia, pero por otra parte los españoles al final nos aceptan todos, los croatas porque son católicos como nosotros, los musulmanes porque se interpuso el ejército español para que les dejasen de matar a los croatas en Mostar, etcétera, etcétera, pues al final te tratan bien todos y es un sitio donde aprendes un montón, muy fascinante. Joder, qué pasada. Pero bueno, el caso es que... ¿Y cómo te vuelves, claro? No, luego me fui de allí porque la ECID con la crisis económica en 2009 la ECID se retiró. En 3 meses dijo, nos vamos de los Balcanes y entonces cerraron todos los proyectos. Y a raíz de mi experiencia allí me acabó saliendo un trabajo en Kenia, donde he vivido los últimos 10 años, de 2010 a 2020, porque empecé a trabajar en la UICN. Empecé a coordinar un programa mundial de pastoreo que se llama la Iniciativa Mundial por un Pastoreo Sostenible. Y bueno, pues fue clave el haber tenido esa experiencia internacional en Bosnia, ¿no? Aparte que también había hecho alguna consultoría para ellos y me conocían. Y bueno, pues trabajar en la UICN como en un programa global me sirvió para tener aún más perspectiva de los sistemas pastoriles porque trabajaba en muchos países y me llegaba información de Mongolia, de China, de Argentina, de muchos países de África, incluso de Norteamérica, que me dio bastante una visión global que es en lo que más me gusta trabajar, ¿no? El extraer lecciones globales. Y de la UICN me fui a la FAO. Estuve trabajando año y pico en un programa muy parecido en la FAO que se llama el Centro Pastoril de Conocimiento, Centro de Conocimiento Pastoril. Que por eso digo que me he ido reinventando, ¿no? Porque al final UICN es una cosa más ambiental, desde un punto de vista más ambiental, y FAO es una cuestión más agronómica, ¿no? Entonces, aunque el trabajo se parecía, pero desde FAO le tenías que dar esta componente más La UICN, para quien no lo sepa, es el Programa de Conservación de la Naturaleza de las Naciones Unidas, ¿no? Para que...
Bueno, es una especie de ONU de Naciones, es una especie de ONU de conservación, pero no depende de Naciones Unidas, sino que tiene un montón de miembros, entre los cuales hay muchos países, muchísimos países son miembros de UICN, pero también hay centros de investigación y también hay ONGs. Entonces es como un foro global de conservación que se crea en 1948 y de hecho WWF sale como programa para aplicar proyectos de campo de la UICN. Anda. Ese es el origen, aunque luego, bueno, al final, pues cada organización deriva por donde deriva y a veces compiten entre ellas. WWF es miembro también de UICN y de hecho están las dos en el mismo pueblito suizo. El Servicios Centrales está en el mismo pueblito suizo. Oye, un detalle, ya que estamos hablando de empleo, para la gente que lo esté escuchando, tiene muchísimo conocimiento, la experiencia, pero has dicho 3 veces. Claro, porque yo sabía, pero hice contactos y pero mis contactos y lo que hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Que llevamos tiempo sin decirlo de los contactos, joder, es conocimiento y contactos, o sea, que la importancia, ¿no? De cuando vas a un sitio, aprender, saber mucho, trabajar mucho, pero llevarte ese móvil o esos correos cargaditos de contactos que nunca sabes dónde te van a hacer falta. Y no solo llevártelo, sino también mantener el contacto, porque luego se establecen redes, lo que llaman communities of practice en inglés, ¿no? Comunidades de gente que está en ese tema y el mantener esas comunidades, o sea, mantenerte como alguien en esas comunidades, claro, cuando tengas algo inteligente que decir, ¿no? Si para de chorradas, pues no. Pero eso también ayuda y bueno, pues yo tengo esa suerte también que no me suelo callar, entonces cuando veo algo pongo algo y eso te da visibilidad, ¿no? Y eso también me ha ayudado cuando me fui de FAO, porque bueno, me fui por razones familiares porque tenía que estar en Roma, pero mis hijos estaban en Nairobi. Me volví a Nairobi y estuve de consultor 3 años o 3 años y medio, que lo de ser consultor es lo más difícil que hay, ¿no? Porque ahí sí que te tienes que recontrainventar y además tienes que depender mucho de los contactos, o sea, te tienes que dejar ver. Y gracias a eso, a estar activo en redes y bueno, pues meter tus inputs. Además que es una cuestión interesante, yo creo, porque también contribuyes a la sociedad en el sentido de que estas redes muchas veces están, pues, por ejemplo, para apoyar el pastoreo sostenible o para apoyar mejores formas de hacer ganadería o para orientar programas de desarrollo, ¿no? Siempre hay gente, pues, para preguntar sus dudas y entonces no es que lo estés haciendo solo por motivos egoístas, sino que en el fondo también estás intentando contribuir a un mundo mejor. Joder, pues vamos con el tema, ¿no? Sí, venga, anda, que nos estamos yendo y... Sí. Bueno, y luego al final, en uno de estos contactos, pues al final contacté con gente de la Universidad de Helsinki que le gustaba mucho el rollo que estaba haciendo y de ahí salió el postdoc y también de una cosa que publiqué sobre cómo no se debe culpar al ganado alimentado a pasto, no todo el ganado, sino el alimentado a pasto del cambio climático. También me surgió la colaboración con el BC3. O sea que hay, por Twitter, ese contacto fue por Twitter, por ejemplo. O sea que todo cuenta. Bueno, pues vámonos a hablar del lobo y, joder, pues que me tiraría te preguntaré todo lo que has dicho y 3 días, pero vamos a hablar del lobo, que es a lo que hemos venido hoy. Bien. Venga, vamos para adelante, ¿no, Enoch? Vamos allá. La nueva estrategia para la conservación y gestión del lobo en España propone generalizar su estatus como especie protegida. Pero dicha propuesta corre el riesgo de generar nuevas tensiones en su coexistencia con los seres humanos, relacionadas frecuentemente con procesos insuficientemente participativos. Esto ya es una tradición de que leo siempre algo que habéis escrito en redes sociales o en algún sitio, y esto es un fragmento de un artículo que escribiste el día después, 2 o 3 días después de que se planteara esta estrategia para la conservación y la gestión del lobo en España. Lo escribiste en The Conversation, que es un medio que a quien no lo conozca, que se suscriba, porque siempre hay cosas súper interesantes todos los días. Y lo escribiste ahí y nos pareció, tanto ese artículo como
como conocerte un poquito a ti y tu perfil, que eras la persona ideal para venir a hablar del lobo, salía un poco de lo que estábamos viendo esos días por redes sociales, que bueno, que es eso, típicos ecologistas y exaltados de vamos con las bengalas a quemar a los ganaderos porque ahora vamos a proteger el lobo. Y dijimos, no, queremos otro perfil. Y a partir de esto dijimos, este es el perfil que queremos. Bueno, os quería aclarar que primero en realidad lo escribimos Isabeau Tolini y yo, que es la primera autora de ese artículo, porque ella también ha hecho una investigación muy interesante en el Parque Nacional de Redes sobre esto. Lo escribimos antes de que saliera lo de la nueva estrategia. Lo que pasa es que, bueno, pues ya se sabe que entre revisiones del staff de Conversation y tal, y además era una cosa que también queríamos consensuada con algunos actores sociales con los que colaboramos en una estrategia de mediación del lobo ibérico, pues eso se retrasó justo hasta coincidir con cuando salió esta noticia. O sea, que vino muy, muy a punto, ¿no? Sí, no habría pasado más esa persona. Perfecta. Bueno, pues la primera pregunta es obvia. ¿Qué plantea la estrategia, defínalo porque seguro que lo tienes, qué plantea la nueva estrategia de conservación y gestión del lobo en España? Así en 2 líneas. A ver, lo que plantea la estrategia, y básicamente ha sido el punto de fricción por lo que se ha montado un poco mediáticamente, es que plantea que las poblaciones loberas al norte del Duero, que hasta ahora se podían cazar comercialmente, es decir, se podían subastar las licencias de caza y como si fueran ciervos o como si fueran perdices, pues eso se acaba, eso se prohíbe. Y bueno, pues se ha montado porque eso significa que toda la especie es especie estrictamente protegida en España y básicamente hay gente que le parece estupendo porque esto quiere decir que está protegido por ley y que se supone que ya no se van a matar más lobos y que la población va a ir muy bien. Y hay gente que cree que el hecho de prohibir la caza va a hacer que el lobo se extienda sin control y que básicamente los ganaderos se queden indefensos, ¿no? Esas son más o menos las dos voces que se están oyendo. Y no sé por qué me da que por lo que está diciendo ninguno de los dos va a tener razón. Oye, un detallito que quiero que te quede claro. Personalmente, y creo que ninguno de los tres, estamos a favor de que se maten lobos, no. O sea, lo que queremos es que la especie se conserve, no es que nos guste cazar lobos y que estemos en contra de esto o que lo estemos criticando porque nos gusta ir con nuestra escopeta a matar lobos. A mí personalmente no. Claro. A ver, yo creo que aquí hay que hablar de dos cosas, ¿no? Una es que yo tengo mi experiencia en África, porque como os he contado, yo he vivido muchos años en África y allí con la ley no vas a ninguna parte. O sea, tú tienes que diseñar, para conservar a una especie, tú tienes que diseñar estrategias que hagan que la población local quiera proteger a esa especie. Por ejemplo, en Kenia la caza está prohibida desde el año 1977. Y sin embargo, desde el año 1977 las poblaciones de herbívoros, de carnívoros, se han reducido drásticamente. Que uno dice, pero bueno, si los protege la ley. Pues incluso Kenia, que no es un país africano demasiado malo para lo del law enforcement que dicen, para la aplicación de la ley, se ha ido reduciendo pues básicamente porque el acabar con los ingresos que daban los cotos de caza ha hecho que toda esa tierra se tenga que usar para algo, porque claro, la gente quiere usarla. O sea, la tierra hay que ponerla en uso y más en un país pobre, aunque yo creo que en los países ricos también es muy difícil justificar el reservar trozos muy amplios de tierra para no hacer nada con esa tierra. Entonces, lo que ha pasado es que esas tierras se han cultivado y es muy interesante porque Kenia es el país, cuando uno ve las estadísticas de población, es el país que ha tenido la tasa de fertilidad más alta, al menos de los datos que yo he visto, que llegaron a tener en el año 80 8,5 hijos por mujer. Y eso es una consecuencia de la expansión de la población agrícola en esas tierras que antes eran cotos de caza. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues que la ley no solo vale, tú tienes que propiciar un ecosistema socioeconómico para la conservación. Entonces, a mí eso me parece una lección fundamental que muchas veces no se ve desde un ecologismo más clásico, un ecologismo más focalizado en la protección de las especies por su valor intrínseco y solo a través de la ley. Tenemos, por ejemplo, el caso de Portugal, donde el lobo está muy protegido, estaba más protegido que en las zonas limítrofes de España y, sin embargo, la población iba mucho peor. Porque no estoy diciendo que en España haya paz social con el lobo, ni mucho menos, pero es que en Portugal era todavía peor.
Entonces, bueno, pues hay envenenamientos, hay caza furtiva, hay darle leña al lobo, que se suele decir, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que desvirtúa un poco la posición de estos ecologistas más clásicos, digamos, ¿no? Menos ecosistémicos y más fijados en la especie. Pero de todas formas, Isaú y yo tampoco es que defendamos que se cace el lobo, ni mucho menos, que es algo en lo que nos han acusado en las redes sociales, sino que simplemente lo que defendemos es que estos procesos se tienen que hacer de forma participativa y muy mediada, que es además en lo que llevamos trabajando, bueno, pues un par de años. Yo personalmente llevo trabajando un par de años en el Observatorio Campo Grande, que es precisamente una estrategia o una iniciativa de mediación en torno al lobo ibérico, donde nos juntamos diferentes actores de diferentes sectores para llegar a eso, a un proceso mediado y constructivo, ¿no? Entonces, si bien yo puedo entender algunas de las cosas que se han hecho de parte del Ministerio, creo que el gran error ha sido el no hacerlo en un proceso participativo e informado, porque luego te pueden pasar estas cosas. Por ejemplo, decíamos en qué se equivoca el otro bando. Bueno, pues el prohibir la caza implica que por cierta jurisprudencia que hay en España, que el Estado, las administraciones, sean las comunidades autónomas, sea el gobierno, se tienen que hacer cargo de los daños del lobo, porque no se puede cazar. En el momento en el que es especie cinegética, eso cambia. Entonces, las indemnizaciones son mucho más altas y el dinero, sobre todo, destinado a la prevención, que a mí me parece fundamental. Ya lo habéis comentado en otros programas de este espacio, pero que es lo fundamental, ¿no? O sea, también por la carga emocional que tiene para el ganadero el perder a sus animales y tal, es mucho más efectivo trabajar en la prevención. Pues el que sea una especie protegida tiene mucho más partida presupuestaria obligatoriamente dedicada a eso que si no lo es. Sin embargo, bueno, pues hay ciertos miedos, ¿no? Hay ciertos miedos de que como se prohíbe la caza comercial, pues también se van a prohibir los controles de población de a lo mejor animales que se acercan demasiado al ganado, que yo en eso no voy a entrar porque yo también estoy más centrado en la parte más social de la conservación y yo no soy un experto en comportamiento del lobo ibérico. Gestión cinegética, sí. Claro, efectivamente. Y sobre todo el lobo ibérico, porque cada animal es un mundo. Pero esos son los miedos y yo creo que esos miedos se han visto exacerbados por una falta de información por parte de las administraciones. Que luego las administraciones ya han dicho en algún artículo que también he compartido en Twitter, en Ox, si lo has ido mirando, que parece ser que detrás hay la idea de usar un ecoesquema de la política agraria común para dar más ingresos de forma automática a aquellos ganaderos que estén en zonas donde hay lobos. Que realmente eso yo, en mi experiencia en África, que es una cosa que comentaba un poco en el artículo de The Conversation y también en otros materiales que estamos elaborando dentro del Observatorio Campo Grande, me parece la estrategia más inteligente, porque al final es lo que acaba funcionando. Yo es lo que he visto que ha funcionado en África, ¿no? En el momento en el que tú estableces zonas de conservación comunitaria, donde el turismo y ciertos programas de conservación pagados por algunas ONGs internacionales van a proporcionar un ingreso por tener leones, pues los pastores en Kenia dejan de matar leones, porque saben que eso significa que el león paga la escuela que hay en el pueblo, que paga los servicios sanitarios, etcétera, etcétera. Esto es como... O sea, que al final es darle un segundo valor o un valor diferente al que en un principio se puede entender de esa especie. Que a lo mejor a nosotros nos parecen muy obvios, pero no a todo el mundo le parece tan obvio. Pero esto ya está inventado. Con las nucleares, el pueblo donde te mete una nuclear lo hinchan a billetes y todo el mundo se vuelve pronuclear, porque lo hinchan a billetes. Es que esto es así. O los vertederos. O los vertederos que te montan el vertedero en el término municipal, pero en el lado que da al otro pueblo, y entonces todo el mundo está contento porque el vertedero no lo huele y la pasta va al pueblo, ¿no? Que Por eso. Claro, efectivamente. O sea, yo creo que más que un segundo valor, claro, tenemos que plantearnos muchas veces, porque a mí me parece esto un proceso, lo que estamos viendo es un proceso sumamente interesante, porque al final lo que revela, que es una cosa que también habéis comentado vosotros en alguno de vuestros programas, ese conflicto entre el mundo rural y el mundo urbano.
porque al final la necesidad de proteger a los grandes carnívoros es una demanda sobre todo del mundo urbano que no tiene que padecer sus consecuencias. Y entonces a mí me parece que más allá de pues, el argumento este que decía, no, es que han votado en contra las comunidades Sí, que tienen lobo y sin embargo, bueno, pues eso es como la Comisión Ballenera Internacional, que también votan países que no tienen mar. ¿Y por qué votan? Pues porque las ballenas son un patrimonio mundial. O sea, que a mí eso no me parece un argumento, ¿no? Además, entronca en discursos de soberanía y tal, que ya son muchísimo más complicados, ¿no? Ahí sí que vamos a pisar un buen de callos. Pero, sin embargo, yo creo que ya, o sea, lo podemos traducir a una cosa más tangible, ¿no? Y es que, ¿qué es justo? Si tú me impones a mí algo, como puede ser la coexistencia con el lobo, lo que no me puedes imponer también son los costes asociados si eres tú el que lo quieres conservar. Y si encima yo soy población rural, que soy un 2% de la población, y tú eres un 98%, si tú tienes mucho más dinero, bueno, pues vale, me lo impones, pero es como cuando haces una expropiación, tú compensas. Pues si tú me exiges, que yo creo que también esto es un tema que a lo mejor dentro del mundo rural, del mundo ganadero, cuesta más ver o cuesta más admitir, aunque yo creo que lo ven, que al final es un camino un poco imparable, ¿no? El de la protección del lobo. Pero yo creo que ahí lo que hay que exigir es, bueno, pues si me impones esto, pues déjame sobrevivir. Y sobre todo, y muy importante, porque mucha de esta gente se olvida de los valores intrínsecos del pastoreo. Es decir, que nos hacen falta los dos. Si tú defiendes al lobo, tú también deberías entender que deberías defender al pastoreo. Sobre todo, no sé si os habéis fijado que antes he hablado de una perspectiva ecosistémica de la conservación. Eso es. La gente no sabe, incluso muchísimos ecólogos, no estoy hablando de biólogos, no estoy hablando de ambientólogos, estoy hablando de ecólogos, no saben que en Europa continental hace 50.000 años todo estaba hasta arriba de elefantes y de rinocerontes, pero sobre todo de elefantes. Y voy a hablar de elefantes porque, en fin, es una cosa muy interesante. Yo tuve en mi vida el momento más de iluminación divina, ¿sabes? Fue cuando estaba en el Parque Nacional de Savo. Entonces vi como un macho de elefante de unas 6 toneladas quería coger una ramita de arriba del árbol, ¿no? Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y entonces decide tirarla hacia abajo. Y la tira. Ya has llegado. Y claro, ahí me bajó el rayo divino, ¿no? Porque entonces entendí el porqué del paisaje de la sabana. Y luego, de hecho, con un colega tenemos una asociación que damos cursos de ecología de la sabana precisamente explicando todas estas cosas. Cursos de campo allí, ¿no? Porque es que lo tienes que ver allí. Y es realmente fascinante porque cuando analizas, o sea, en África se ve porque en África quedan elefantes, pero en el resto del mundo, en el momento en el que el Homo sapiens se expande fuera de África, pues empieza a cepillarse a toda la megafauna. Rinocerontes, perezosos gigantes, tortugas gigantes, pero sobre todo elefantes. Y los elefantes son fundamentales porque es una especie ingeniera que tira árboles abajo. Lo tiene en su comportamiento pues por impresionar a las hembras o porque son ramoneadores y eso, y no llegan, en vez de alargar el cuello como la jirafa, pues tiran el árbol abajo. Y eso provoca al final unos paisajes en forma de sabana en zonas tropicales o en forma de parkland, de parque, que es la dehesa, ¿no? Una dehesa con matorral, pero una cosa tipo dehesa, que aunque no lo creamos, porque esto es lo que nos han metido en los libros de pequeños y en las campañas de planta un árbol, escribe un libro, ten un hijo, el paisaje natural es una mezcla de estrato herbáceo, estrato arbustivo y estrato arbóreo. Y el rollo de Heródoto de que la ardilla iba desde Gerona hasta Cádiz de árbol en árbol es mentira, no solo porque hizo unas salidas en medio, sino porque es que los bosques no eran así de cerrados. Pues ahora que has dicho que te han criticado en redes, nosotros hicimos un programa con Daniel Moya de la Universidad de Albacete, criticando justo esta visión de la ardilla, y de hecho yo escribí un artículo en The Conversation con Daniel también hablando de estos temas. Bueno, las críticas feroces, incluso llegando a correos personales que recibimos, o sea,
Yo ya era un punto en plan, es que me esperaba un sicario en la puerta de mi casa. Que recibimos por criticar esta visión de que todo España tiene que ser arbolado porque la ardilla tal y cual. Bueno. También te digo que es el programa que más se ha escuchado de nuestro podcast, ¿eh? Pero no te quedes en España. O sea, ahí está, por ejemplo, lo del foro de Davos diciendo que va a plantar 1 billón de árboles. También lo hemos criticado con Víctor Resco aquí, ese mismo tema. Sí, que ese podcast también le eché un vistazo al artículo de Conversation que sacó. Eso también es súper interesante porque hay unos intereses corporativos en maquillar las emisiones de combustibles fósiles. Pero bueno, el caso es que en España o en Europa ya no tenemos elefantes. ¿Y entonces qué hacemos? Y entonces, ¿cómo es posible que haya sobrevivido toda esa fauna y toda esa flora asociada a espacios abiertos? Bueno, pues porque quienes extinguieron a los elefantes fueron los cazadores-recolectores. Y los cazadores-recolectores prendían fuego al monte por 2 razones. Una, sobre todo para crear pasto para tener más presas. Y otra para cazar, ¿no? Porque muchas veces cazaban con fuego. Pero cuando uno analiza el comportamiento aquí es donde yo también me he reinventado un poco como antropólogo con estas sociedades de cazadores-recolectores y de pastores. Cuando ves lo que hacen, por ejemplo, en Sudamérica, en el Chaco, que el Chaco también era un parque, era una sabana, hasta que la conquista del Chaco a principios del siglo XX acabó con todos los indígenas y entonces se materializó brutalmente y ahora el impenetrable Chaco parece un bosque, pero en realidad hace 100 años era una sabana. Bueno, pues resulta que ahí prendían fuego al bosque para tener más ciervos. O sea, que de alguna forma pastoreaban los ciervos. Porque como los gonfotélidos, que eran los elefantes que tenían en Sudamérica, se extinguieron hace 14.000 años, pues o prendes fuego al monte o no tienes presas porque no hay hierba, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se acaban los cazadores-recolectores, que es en el Neolítico? Pues que vienen los ganaderos. ¿Y qué hacen los ganaderos para tener más pasto? Pues prenderle fuego al monte. Entonces, al final, esos paisajes culturales que se supone que mucha gente los considera no naturales, pues los ecólogos de vegetación, que es mi formación original de ecólogo de vegetación, tú vas a un congreso de vegetación de la International Society for Vegetation Science, todo el mundo tiene claro que los paisajes abiertos son dominantes en el cuaternario. Entonces necesitamos algo que los mantenga. Y como meter elefantes es complicado, porque si el lobo da conflicto, nos cuenta los elefantes, ¿no? O sea, que matan a un paisano ahí en el maizal y tal, bueno, en fin, una cosa muy macarra, pues casi que de momento es mejor mantener estas actividades tradicionales que además nos dan leche y nos dan carne y nos dan fibra que no contaminan los mares porque no son las prendas sintéticas estas que lo dejan todo hasta arriba de microplásticos, a la vez que mantienen la calidad ambiental de nuestro paisaje. Entonces, pues ahí es una cuestión muy interesante, porque por una parte vemos la ruralidad y la urbanidad enfrentadas, pero por otra parte yo creo que también vemos un cambio de alianzas, tanto dentro del sector de la ganadería como dentro del sector del conservacionismo, que me parece muy interesante. Porque el sector más animalista al final está cada vez más de que no se mate un lobo, que no haya pastoreo, que no haya ganadería, que se deje aquello, si se tiene que prender fuego, que se prenda, si metemos elefantes, que se metan, porque total yo no voy a ir al monte, ¿no? O bueno, no sé, habría que ver qué pasaría si eso se hiciera de verdad. Pero al final están aliados con incluso los tipos de ganadería más industrial, ¿no? Que, bueno, eso es contradictorio porque luego no quieren la ganadería industrial, pero en el fondo desde ambos lados, hacen un poco la pinza y atacan por una parte a los ganaderos extensivos que antes odiaban a los conservacionistas, pero que poco a poco tienen que tejer alianzas obligadamente porque es el futuro con el conservacionismo más ecosistémico. Porque es que además el hacer ganadería extensiva es caro. Tiene mucha calidad, tiene calidad de producto, tiene calidad paisajística, tiene calidad cultural, pero es caro. Entonces eso solo lo puedes pagar si generas los ingresos. Y, por ejemplo, a mí me gustaría consumir productos de ganadería extensiva que conviva con el logo, con una etiqueta, ¿no? Yo pagaría por ello. Claro, sí. Pero eso tiene costes de producción más altos. Obviamente le tienes que echar de comer a los perros, tienes que contratar un pastor para que se quede a dormir con ella muchas veces,
En fin, un montón de movidas. Joder, menudo, o sea, yo casi ya vamos cerrando el programa y, y no hemos hecho preguntas. No, pero es verdad que has tratado muchísimos de los temas que teníamos ahí, que teníamos apuntados para ir sacando. Vamos, que queda claro que es ganaderos sí o sí, hay que convivir con ellos y nuestra postura es la que está defendiendo. Aquí metemos opinión abiertamente y es la que tú estás defendiendo. Y la que Blanca Berzosa, cuando ha venido a hablarnos también del lobo, de WWF, lo mismo, defiende la misma postura que tú y es la que nosotros defendemos y por eso te hemos traído aquí. ¡Qué leche! ¿Para qué no vamos a mí también me parece muy interesante ver lo que está pasando en otros países y por eso a mí mi experiencia por ahí, pero sobre todo la africana, me parece súper interesante porque allí tienes ese modelo, o sea, resulta que tú tienes a veces ranchos de vida salvaje, ¿no? Que generan una serie de ingresos económicos y no sé qué, pero también tienes ranchos que se dedican al pastoreo y resulta que allí es una cosa que además yo tengo ganas de investigar más y espero poder investigar pronto más. Está surgiendo un modelo muy interesante que es mixto, que tú gestionas el paisaje con el ganado y, por ejemplo, pues para ciertos animales, como por ejemplo las gacelas de Thompson, tú puedes elegir entre quemar el pasto, porque comen hierba muy corta, que luego van los guepardos y no sé qué, o pastarlo de una determinada forma. Pero lo bueno que tienes cuando lo pastas es que en vez de irse los dólares en el aire, cuando se quema, pues producen leche, producen carne y además el turismo es una industria que tiene muchos picos y muchos valles, entonces económicamente es difícil de gestionar. Pero si tú tienes una base que te puede dar la ganadería para cubrir gastos y aprovechar esos picos, entonces te vuelves económicamente mucho más eficiente. Qué bueno eso. Y entonces, pues esas iniciativas están teniendo éxito y de hecho la zona de Kenia, que la única que está ganando vida salvaje en los últimos 10-15 años, es la zona central, la zona de Laikipia, que es donde se han ido estableciendo ese tipo de iniciativas, ¿no? Entonces eso nos está enseñando el lado económico, pero también nos está enseñando el lado de gestión. O sea que incluso en África, que tiene un gremio de herbívoros relativamente conservado, ahí también hay temas. No sé yo si esto lo escuchan los ganaderos, la gente que defiende a los ganaderos, que yo he visto en redes sociales mucha gente más bien muy conservadora, más bien de partidos más conservadores. Oye, que aquí hay de todo, que aquí hemos criticado a todos, pero más bien de partidos conservadores. No sé yo si que les pongas ejemplos de africanos les va a parecer ideal, Igual dicen que esos son subdesarrollados. Que es que he visto mucho con el banderolo de España grande, que oye, no critico la bandera de España, pero ya sabemos a qué partido nos referimos, criticar a muerte y defender a muerte a los ganaderos y a la caza. Entonces no sé yo si que les digas que en África tienen otra experiencia les va a servir. Pero creo que es súper interesante lo que nos has contado. Oye, una última pregunta. Nos has hablado mucho de África, pero en España tenemos otras dos especies emblemáticas y una en la misma zona que los lobos, que es el oso. Y parece que el oso no genera tanta conflictividad. Se han hecho las cosas mejores con el oso. Y bueno, el oso también lo comentábamos brevemente en el artículo de Conversation. El oso es muy interesante porque se han hecho las cosas de forma muy diferente en la zona cantábrica que en el Pirineo. Sobre todo la reintroducción del oso en el Pirineo, que sobre todo ha estado movida por el Estado francés, que bueno, es un Estado muy centralista, muy top-down, ¿no? Muy de que las cosas se deciden arriba y tal, ha sido muchísimo más conflictiva y de hecho tiene muchísimos problemas porque no se ha hecho este proceso de mediación del que reclamamos Isabeau y yo, ¿no? Que puede ayudar a reintroducir, vamos, no a reintroducciones, incluso a coexistencia con la vida salvaje y con carnívoros mucho más pacífica. Sin embargo, en la Cantábrica hay más factores, ¿no? Porque también es verdad que no se ha extinguido funcionalmente el oso, entonces siempre es más fácil, pero había más conflicto antes que ahora y ha habido ahí mucha mediación y mucho trabajo bien hecho. Entonces eso muestra que las cosas con el lobo se pueden hacer mejor. Yo creo que además en la pequeña Cantábrica con el lobo podría ser la Sierra de la Culebra, que es donde ha habido tantísimos lobos siempre, donde no se han perdido prácticas y donde también hay mucho turismo lobero, ¿no? Entonces, cuando tú hablas con ganaderos de la Sierra de la Culebra, pues muchas veces, en fin, al final son más o menos de mi opinión. Es que no voy a decir ni siquiera parecidos, sino que al final la lógica les lleva y además a que los problemas de la ganadería en realidad, o sea,
Esto también es un poco una reacción de rabia por ser siempre los ninguneados, pero todos sabemos que los problemas de la ganadería extensiva son otros, ¿no? O sea, son falta de relevo generacional, falta de servicios, falta de internet, falta de importar un carajo, porque es que no importan un carajo, si es que esa es la sensación que tienen. Sí, Entonces ahora les imponen esto y es como, ¿qué más? Que poner en valor es súper importante. De hecho, aquí, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, yo que vivo en Cádiz, había una raza de cabra, también son de pastores, la cabra payoya, que estaba extinta hasta que un ganadero con una raza de cabra extensiva hizo un queso que ganó un premio y ahora muchísimos ganaderos se han venido arriba porque su queso se ha duplicado el precio. Fíjate, la tontería, ¿no? De apoyar a lo mejor a las comunidades locales y a los que lo apoyaran en su momento. Pues claro, los ganaderos aquí ahora viven mejor que vivían hace 10 años. Porque el queso... Pero el valor añadido es fundamental y fíjate, también por Claro, esa pero el valor zona, añadido, no sé si has claro. oído. Yo cuando como queso payoyo de aquí, yo sé que estoy apoyando muchas veces a los ganaderos de la provincia de Cádiz. Lo sé. Y muchas veces lo compro no por el sabor, que a lo mejor no tengo este tan fino para detectar la cabra manchega de la cabra payoya, no. Sino porque estoy apoyando a ganaderos de aquí de la provincia, que es donde yo vivo. Obvio, a los manchegos también porque soy de allí, pero... Pero no sé si bueno, a mí el queso manchego me encanta, ¿eh? Esto hay que decirlo. Pero no sé si has oído también, cerca de Cádiz, en la Sierra de las Nieves, en Málaga, hay una raza de ibérico, que es el ibérico rubio, que es aún más montaraz que el ibérico normal, ¿no? Y que se mete ahí por entre las jaras y entre los arbustos, vamos, es súper duro. Pero es una raza que da muy poco, que rinde muy poco. Entonces estaba prácticamente extinguido. Y lo han reflotado hace poco porque están vendiendo los jamones a chinos ricos en Shanghái a 500 euros el kilo. Y entonces, pero es un bicho que es estupendo porque funcionalmente es un jabalí. Entonces, claro, pero ¿por qué sobrevive? Porque se paga esa calidad. Entonces, al final la ganadería extensiva es todo eso, o sea, la leche, la carne, tiene perfil de ácidos grasos mejor, tiene, en fin, un montón de características que no se ponen en valor y, por supuesto, la característica ambiental. Claro, pero para empezar es que si la gente se piensa que todo esto era un bosque, sí, lo era en el Paleoceno, pero es que ya ha llovido mucho desde entonces. Ya ha llovido, sí. Yo es que estaba a punto de sacar el tema, abrir el melón de los procesos participativos, pero es que ya se nos va a quedar esto un poco más largo. Eso que yo creo que podemos invitar a Pablo que se venga otro día y hablamos del tema de procesos participativos más, nos metemos en el tema. Vale, encantado. Pues nada, pues entonces, ¿no abres el melón? No abro el melón. Venga, pues Pablo, muchísimas gracias por este ratito de conversación que, joder, a mí se me ha pasado... Se me suelen pasar rápido todos los programas, pero este especialmente se me ha pasado que, mirando aquí el reloj, digo, 47 minutos llevamos ya, no me lo creo. Me ha encantado, la verdad. Pero antes de pedirnos, que se me olvidaba, momento spam, ¿dónde podemos encontrarte? Yo qué sé, tu LinkedIn, Twitter, lo que nos quieras recomendar. Bueno, al final de cara al público, lo que más uso es el Twitter, que es Pablo Pastos, no por casualidad. Y momento spam, bueno, pues yo recomiendo estos cursos de ecología de la sabana que hacemos, que se aprende mucho, sobre todo, claro, lo que pasa es que es un viaje a África, entonces, pero vamos, sale más barato que un safari y encima aprenden mucho más. ¿Y dónde la gente lo puede encontrar? En bio-más.org es la Perfecto. página de la asociación. Pues lo dejaremos anotado en las notas del programa. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias ahora sí, y nos escuchamos, te emplazamos a otra, que nos han quedado muchos temas pendientes que tratar. Sí, ha estado súper interesante. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, que nos vamos ya con la sección de herramientas patrocinadas, que ¿a quién tenemos hoy? Pues hoy ha venido de nuevo Marisa Pérez, que ya sabéis que es ingeniera de montes y docente, por supuesto, en GeoInnova, que es nuestro mejor patrocinador. Sin duda. Muy mejor. buenas, Marisa. Buenas, Marisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, y hoy nos traes de nuevo otra herramientas de estas que no necesitas conexión a internet para que funcione, ¿no? Sí, de esas de créalas tú mismo, algo así. En la sección anterior
pues vimos el clinómetro y entonces hoy os traigo una novedad, otra herramienta que yo creo que también puede ser bastante conocida y que en este caso pues nos va a ayudar a medir los diámetros de los árboles. Muy bien. Venga, pues dinos a ver qué es. Pues se llama la vara Biltmore. A lo mejor aquí en España no ha sido una herramienta muy utilizada o muy conocida. A lo mejor ha sido más empleada en Estados Unidos, en Canadá, aunque también aquí ha llegado y bueno, digamos que ha sido como un homólogo de las forcípulas o de las cintas métricas. Tiene menor precisión que estos hermanos, digamos, que sus homólogos. Pero por contra podemos ver que es una herramienta que puede ser algo más versátil que las anteriores. Y el funcionamiento es igual, es muy sencillo. Al final tenemos una vara de aproximadamente 1 metro, 1,5 metros más o menos, y que está graduada, tiene diferentes medidas y funciona para una medida entre el observador y la vara determinada. Estas varas vienen por lo general pirografiadas, entonces pues nos va a decir, pues esta es de 50, de 55, de 60... bueno, pues tendremos que ver cuál es la que compramos y esa es la distancia a la que nos tenemos que colocar con respecto del propio instrumento para realizar nuestra medición. Qué bueno, qué bueno. Así, y bueno, y realmente utilizarla es muy sencillo, nos colocamos muy cerca del árbol y vamos a extender el brazo y entre el brazo y el tronco colocaremos horizontalmente este instrumento, esta vara. Es muy importante cuando vayamos a hacer ahora la medición no mover la cabeza, simplemente se trata de un juego de movimiento de ojos, ¿vale? Para afinar lo más posible la medida, para no desvirtuar, digamos, la medida con respecto al origen. Pues nada, simplemente estiramos el brazo, nos colocamos a la distancia a la que funciona nuestra vara y vamos a lanzar una visual entre nuestros ojos y la parte izquierda, digamos, que veamos del tronco, una tangente hacia el tronco, digamos, y enrasamos nuestra vara dentro de esa visual que acabamos de lanzar. Ahora, sin mover la cabeza, giramos los ojos, miramos hacia el otro lado y lanzamos otra tangente, en este caso a la parte derecha del tronco. Esa tangente va a cruzar con nuestra vara, nos va a dar un numerito y en este caso pues el numerito se corresponde con el diámetro del árbol que estamos midiendo. Qué bueno, esto no lo había utilizado yo nunca. Sí, esta herramienta... Sí, yo siempre he utilizado cinta de medir. Para rodeas el árbol y coges el perímetro, así es como lo había hecho yo siempre. Eso es más, aquí yo creo que se ha utilizado más pues tanto las forcípulas como las cintas métricas. Esta ha sido una herramienta a lo mejor menos utilizada. Yo la he visto en forestales ya de avanzada edad, ¿no? Que lo utilizaban incluso como bastón para, pues eso, cuando van al campo se apoyaban sobre ella y al final pues eso no deja de ser una vara que tú mismo creas y que incluso puedes adaptarla a tus medidas corporales, con lo cual es más versátil a lo mejor, ¿no? que las anteriores. Sí que es verdad que es un poquito menos precisa, pero bueno, por contra gana en versatilidad. Muy guay, no la conocía, muy chula. ¿Y para hacer la casera, qué es lo que hay que hacer? Pues mira, para hacer la casera cogemos un trozo de madera aproximadamente entre metro, 1,20 m hasta 1,50 m. Puede ser madera, puede ser, pues se me ocurre, una lama de una persiana que tengamos, un embellecedor de un marco de una puerta, lo que sea, reciclamos lo que tengamos por casa y al final es buscar un soporte sobre el que poder escribir o graduar las medidas que tenemos que calcular para hacer nuestra propia vara Biltmore, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es que nos vamos a medir el brazo desde el hombro hasta las yemas de los dedos. Por ejemplo, 60 centímetros. Bueno, pues esta va a ser nuestra medición a la que vamos a crear nuestra vara Biltmore, es decir, va a funcionar a esos 60 centímetros. Y ahora lo que tenemos que hacer es graduarlo. Tenemos 3 incógnitas al final, que serían la longitud de nuestro brazo, la distancia sobre la regla, digamos, sobre la vara y el propio diámetro. Entonces, con estas 3 incógnitas, de las cuales ya se convertirían en 2, porque ya hemos medido, ya sabemos cuánto mide nuestro brazo, por geometría, pues vamos a establecer relaciones entre la distancia sobre la regla
y la distancia, el propio diámetro del árbol. Concretamente la fórmula, que bueno, yo no sé si os la podrán dejar más adelante en notas del programa, en el podcast, en las notas, es que la distancia que tengamos sobre la regla es igual al diámetro que tenga el propio árbol por la raíz cuadrada de lo que mide nuestro brazo, partido de lo que mide nuestro brazo más el diámetro del árbol. Que tenemos un brazo de 58, 56, 60, 62 centímetros, pues mejor que mejor, porque ponemos en Google tablas de Billmore y entonces aparece directamente cada cuánto tenemos que hacer una rayita en nuestra vara, y pues es un diámetro de 5 centímetros de árbol, pues desde la parte izquierda de nuestra vara hasta a 4,8 centímetros tenemos que hacer una rayita que ponga de diámetro 5 a 6, el diámetro 6 pues sería 5,7 y así sucesivamente. Así que bueno, pues es un poquito más versátil porque podemos hacer distintas escalas para distintos observadores y luego pues eso, pues que al final también es otra herramienta que podemos llevar al campo. Pues qué guay, y me ha gustado eso, lo de pon en Google que te sale ya graduado. Y no tienes que andar haciendo cálculos, que es un rollo. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias y nada, te esperamos el siguiente día, que seguro que nos traes alguna otra herramienta de este tipo. Vamos a intentarlo. Marisa. Un abrazo, cuidaos. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova, la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, Enoch, ¿nos vamos o qué? Venga, vámonos. Bueno, ¿vamos con las recomendaciones directamente o me quieres contar algo antes? Nah, vamos con las recomendaciones, que nos hemos liado un montón. Venga, pues vámonos. ¿Qué me recomiendas? Pues mira, yo te voy a recomendar un podcast que estoy escuchando fundamentalmente para aprender inglés, pero creo que es interesante, está guay. Se llama Shortwave y es de NPR. Y es diario, 10 minutitos, noticias de ciencia así cortitas, explicadas bastante jolgoriosamente. Y está entretenido. ¿Y tú qué me recomiendas? Mira, voy a recomendar un podcast de la red de Podcastidades que se llama Adéntrate al Indómito. Si no me acuerdo mal. Creo que era así exactamente, ¿eh? Sí. De Sara Pinto, que en redes sociales es brutal.org.es. Y la verdad que es un podcast muy chulo porque entra a mirar... entrevista a gente que está investigando, pero a la parte personal, o sea, cómo ese investigador está investigando en la selva o cómo se mete a una gruta a estudiar murciélagos, pero llegando a la parte personal de las personas, no tanto a la parte tan técnica, sino más a la parte de la persona que investiga, conocer a la persona que investiga. Y creo que está muy curioso, muy bien. Oye, y Pablo Manzano tiene un podcast ahí con Sara Pinto que nos contara ahí en... Bueno, uno o un par de ellos, que sí en África, que sí no sé. Pablo Manzano tiene un podcast, pero no un programa, sino un podcast para él. Vamos a hacerle uno a él y decirle el programa de Pablo Manzano y le dejamos que hable. Ahí. Qué bueno es. Bueno, no, venga, que nos vamos. Bueno, pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir el programa, por vuestros comentarios, por todas las valoraciones que nos dejáis en los diferentes reproductores, que muchísimas gracias por el feedback, que cada vez es más y se agradece un montonazo, ¿no? Que el feedback. Un montonazo. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.